Quiero terminar en los minutos que me queda con el punto número 3 del tema: ¿qué hacer en momentos de dificultad? El primer punto fue confiar en Dios. El segundo fue tener una reserva de la palabra de Dios en nosotros. Y este tercero es: recuerda las palabras que Dios te ha hablado. Primera carta de Timoteo 1:18 dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Hay una versión que dice: pelea por ellas la buena batalla. ¿Por qué usted va a pelear? Por las profecías que Dios le ha dado. Ahora, esta palabra profecía, podemos decirlo de una manera más informal para que todos lo entendamos. Debemos militar por las palabras que Dios nos ha hablado. Quizá usted dice: ¿cómo yo puedo militar por estas palabras? Número uno, creyendo en ellas. Dios te puede hablar mucho, pero si no crees a lo que Dios te habla, entonces no vas a poder vivir u obedecer lo que Dios te está diciendo que hagas. Debemos creer a estas palabras y de esa manera militamos, es decir, vamos a estar en posición de batalla para vigilar que lo que Dios me habló no me lo robe el enemigo. La parábola del sembrador: un sembrador salió a sembrar y la primera semilla o las primeras semillas cayeron junto al camino. ¿Y qué pasó? Vinieron las aves y se robaron la semilla. Cuando Dios te habla, están las aves de rapiña pendientes para robarte la semilla. Ahora, ¿cómo Él te roba la semilla? No creyendo, con duda, con incredulidad, creyendo que fue casualidad, creyendo que fue el hombre que te dijo esas palabras, y entonces el enemigo roba la semilla y no produce al 30, al 60 o al 100 por uno. La otra manera de cómo nosotros militamos por esas palabras que Dios nos ha hablado es recordándolas en los momentos desafiantes. Debemos recordar lo que el Señor nos habló. Ahora, cuando vienen los desafíos, tiende uno a olvidar lo que el Señor nos ha ministrado. Y por eso el salmista dijo: alma mía, no olvides, alaba a Dios y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? Porque cuando vienen los momentos desafiantes, cuando viene el día malo, a nuestra alma se le olvida lo que Dios nos ha hablado. Por esa razón, cada vez que el Señor te dé una palabra, sea en tu cuarto, cuando estás orando, en tu momento privado con Él, o sea a través de un don de revelación, como por ejemplo el don de palabra de sabiduría, de ciencia o profecía, te voy a dar un consejo: anota lo que Dios te habló. Yo tengo un cuaderno donde tengo las palabras que el Señor me ha hablado en la vida, y hay momentos en mi vida que han sido desafiantes y he sacado el cuaderno y he leído esas palabras y eso me ha traído fortaleza, y entonces recuerdo lo que Dios me ministró y eso me da fuerzas para seguir. Recuerdo cuando comenzó la visión de la iglesia, hubo varios momentos que yo tuve que sacar ese cuadernito. Cuando vinieron momentos desafiantes, cuando vinieron momentos de duda, de incredulidad,
tuve que sacar ese cuadernito y entonces mirar lo que Dios me había hablado. Y cuando recordé eso, entonces Él me daba fortaleza, me inyectaba fuerza para seguir. Y eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Recuerda las palabras, recuerda las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti y milita por ellas. No las olvides. No dudes de ellas. Créelas en tu corazón. Recuérdalas constantemente. Le voy a decir algo. Usted sabe que para nosotros obtener este lugar, para comprarlo y para comprar lo que es actualmente la casa de los niños, lo voy a decir coloquialmente, no fue una mantequilla comprar esas dos propiedades, estas dos. Fue duro, fue difícil humanamente hablando. ¿Por qué? Porque aquí lo que se hace tiene que ver con el reino de Dios. Ese es el propósito, que la gente venga, reciba la palabra, adore al Señor, sea salva, sea libre, se convierta a Cristo, sea sanada. No hay otro propósito por el cual nosotros estamos aquí. El propósito no es lucrativo, no es económico, el propósito es las almas que sean bendecidas y lo demás vendrá por añadidura. Por consiguiente, obtener estas dos propiedades fueron y tuvimos que esforzarnos en creer las palabras del Señor hasta que por fin pudimos firmar este local y luego por fin pudimos comprar la casa de los niños. De hecho, la casa de los niños fue más fuerte que comprar el santuario. Yo recuerdo que en varias oportunidades hubo un momento que yo miraba la casita de los niños y el Señor me dijo, no mires el proceso, mira el final. Y cada vez que se presentaba un obstáculo o un desafío, entonces yo me enfocaba en el final. De hecho, yo hice algunas inversiones allí, como por ejemplo, la iglesia tiene un pozo de agua, y hice esa inversión, no siendo la iglesia, vamos a decirlo así, la dueña de esa propiedad, sino que hicimos esa inversión así, porque yo desde el principio dije, este lugar va a ser para ministrarle a los niños, para atender a los niños. Y hubo momentos desafiantes donde a veces venían palabras desafiantes como que, y si no puedes comprar eso, vas a perder el dinero, vas a perder lo que has invertido allí. Pero una de las palabras que me mantuvo enfocado fue, no mires el proceso, mira el final. ¿Y sabe cuál era el final? Vamos a poder comprar esa propiedad. Entonces, mirar constantemente lo que Dios te ministra, eso te ayuda a mantener la fe a flote. Porque si miras el proceso, te desenfocas del resultado final. Amén, mi hermano. Te desenfocas. Entonces, ¿qué te ha hablado el Señor? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha ministrado? No olvides esas palabras. Saca el cuadernito. Cuando nos veníamos de viaje, la última noche que estuvimos allí ministrando en una iglesia, el Señor me bendijo con un regalo grandísimo. Me ministró un hombre, el hermano Wayne Day, que es el mentor de uno de nuestros mentores, el pastor Clayton Robertson. Y Wayne Day tiene un poco más de 80 años. Y esa noche él estaba allí en esa reunión de hombres. Y antes de terminar y despedir, él se levantó y el Señor lo usó para darme una palabra poderosa. Y luego me impuso las manos y tenía tiempo que no caía bajo el poder de Dios y esa noche ocurrió. Tuve el privilegio de recibir una palabra del cielo y tuve el privilegio de recibir una impartición de este hombre de Dios que tiene mucha experiencia y es un mentor.
y esas palabras no se me olvidan, lo que Él me dijo. Entonces, una de las cosas que te va a mantener firme en el día de la dificultad es recordar lo que el Dios te ha dicho. Creer lo que Dios te ha dicho. Recuérdalo. Dile, Espíritu Santo, recuérdame cosas que tú me has hablado en este momento oscuro que estoy transitando, en este momento difícil que estoy viviendo. Recuérdame lo que me has dicho. Ahora hay dos maneras como el Señor te puede hablar. Él te puede hablar a través de su palabra cuando la estudias. Él te puede hablar a través de un don de revelación. Él te puede hablar a través de tu tiempo de comunión con Él y viene un pensamiento divino y entonces este pensamiento trae la solución que tú estás buscando. Un pensamiento puede ser un nombre, puede ser algo y entonces Él te habla. Y esta palabra te fortalece en el día del mal. Esta palabra te fortalece en el día duro, en el día difícil. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, milita por ella la buena batalla, la buena milicia. No me la voy a dejar robar. Ve lo que Dios te dijo hoy, no dejes que nadie te lo robe. Lo que Dios te ha dicho en su palabra, no dejes que nadie te lo robe. Si nos dejamos llevar por lo negativo, por los desafíos, entonces no lograremos nada en la vida. Ya nosotros tenemos 11 años aquí en este lugar, en esta iglesia, y en esos 11 años hemos tenido que constantemente recordar lo que Dios nos habló desde el principio. Para entonces recordar la palabra cuando las aguas están alborotadas, cuando hay tormentas, cuando hay oscuridad, la palabra me mantiene firme. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Hay momentos cuando la palabra de Dios se transforma de ser una espada y se convierte en una lámpara. Hay momentos que la palabra representa una espada para estar en contra del adversario. Pero hay momentos cuando esa misma palabra se transforma en una lumbrera, en un foco, en una lámpara. ¿Por qué? Porque vas a transitar un lugar oscuro, pero la palabra te da luz para que no tropieces en piedra y puedas caminar en claro. La palabra de Dios es la luz que necesitamos en un mundo oscuro, o cuando viene un pensamiento oscuro, o cuando viene un pensamiento fatalista, o cuando viene un pensamiento de temor, de duda. Entonces la palabra, cuando la recuerdas y sale de tu boca y militas por ella y dices, yo voy a creer la palabra de Dios, estoy determinado a creer lo que Dios dice de mí y no lo que el hombre dice de mí. Si Dios me dijo que me iba a dar eso, Él me lo va a dar. Lo que dijo Caleb, Dios nos prometió ese monte, sí, pero hay muchos gigantes. Es que Dios habló que nos va a dar ese monte, y si Dios habló, pueden haber muchos gigantes, pero Dios no miente y nos van a dar ese monte, nos van a dar ese monte. Solo hay que creer que Él ya lo dio. Quita tus ojos de los gigantes en este día. Del gigante de la duda, de la culpa, de la condenación, de la incredulidad. Y mira lo que Dios te ha hablado. Amén, mi hermano. Hoy quiero que Dios agite lo que Dios te ha hablado, que te acuerdes, que recuerdes las promesas que Él ha hecho con tu hijo. Ve, cuando Steven estaba bebé, él tiene palabras de Dios que reposan en su vida. Pero yo como padre, cuando él está un poco, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Cuando él está un poco guabinoso, yo no puedo olvidar lo que Dios habló de él. Yo tengo que creer como padre y saber, Señor, la palabra que tú hablaste para él se va a cumplir. Yo no la voy a dejar de creer, yo no la voy a olvidar, porque mi hijo va a servirte a ti y no a las tinieblas.
Amén, mi hermano. Dios te habla para que tú le creas. Pero muchas veces el Señor te habla y no le crees. Y te habla un hombre y sí le crees a él. Y Dios te sigue hablando y te sigue confirmando y no le crees. Queremos que un ángel de fuego baje y te diga lo que Dios te ha dicho ya algunas veces. El Señor quiere que le creas y luego viene la tercera acción que debemos hacer para militar por las palabras que Dios nos ha hablado, y es obedeciendo. Obediencia. ¿Cómo yo sé que estoy creyendo a lo que Dios me dijo? Cuando obedezco. Mis acciones tienen que ser congruentes con lo que yo profeso creer. Amén, mi hermano. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos? Lo que yo muestro con mi vida, lo que yo muestro con mi conducta, lo que yo muestro al caminar. Entonces, cuando yo obedezco las palabras que Dios me dio, yo estoy mostrando que creo a esas palabras, que tengo convicciones en esas palabras. Y cuando obedezco, entonces voy a ver los resultados en mi vida de lo que Dios me ha hablado. Sea dirigido por el Espíritu Santo en todo lo que usted hace. Y entonces cuando el Espíritu Santo le muestre qué hacer, usted va a obedecer a lo que Él le ha mostrado. Va a venir el viento, va a venir el río, va a venir la oscuridad, es verdad, pero la palabra te va a sostener. Dice la Escritura en Hebreos que Él sostiene todo lo que creó con la palabra de su poder. Ahora, si Él sostiene las estrellas, los planetas, si Él sostiene todo lo que está en la Vía Láctea, ¿no va a poder sostener tu vida y tus proyectos? Que somos un diminuto granito de arena en toda la creación, pero que ese diminuto granito de arena Dios creó, a Dios le importa y Dios baja su palabra a su mente para que viva de acuerdo a su propósito. Usted puede ser un granito de arena, pero usted es hijo de Dios y usted le importa a Dios. Y cuando usted busca al Señor, Él te hablará para fortalecerte, para guiarte, pero tienes que obedecer a lo que Dios te habla. La palabra se hace audible, se hace profética. Pero esta palabra tiene el poder de mantenerte firme en el día de la dificultad. Timoteo, tienes que militar por ellas la buena milicia. ¿Por qué tenemos que militar? Porque en la vida vendrán aflicciones. Pero Jesús dijo, ustedes deben confiar porque yo he vencido al mundo. Van a venir aflicciones, van a venir problemas, van a venir vicisitudes, pero la palabra del Señor te va a sostener. Y cuando estés en medio de esa tormenta, antes de ir al teléfono, tienes que ir al trono de Dios, al trono de la gracia. Y dile, Señor, me siento de esta manera, pero me estoy acercando a ti porque en ti hay respuesta, Señor. Claman los justos y tú los escuchas. Y yo he sido justificado por la sangre de Cristo y por eso estoy aquí, Señor. Ayúdame, clamo a ti. Y entonces el Señor viene y te revela y te habla y te ministra. Ve, cuando usted esté orando, no haga usted toda la conversación. Dele tiempo al Espíritu de Dios para escucharle. Podemos enlazar esta enseñanza más adelante de cómo reconocer la voz del Espíritu Santo. Pero ciertamente Él habla. ¿Sabía usted que en la Biblia se muestra que Dios comenzó hablándole al hombre y termina revelándole y hablándole al hombre? A Juan en la isla de Patmos le reveló el futuro. Dios habla.
Hay personas que cuando uno dice Dios habla, creen que tú eres una persona rara, extraña. Uy, Dios habla. La Biblia dice que Él habla. Él le habló a todos los hombres que fueron inspirados por el Espíritu para hablar todo lo que el Señor les inspiró que hablasen. Y si queda hombre en la tierra, Él sigue hablando a los hombres. Él sigue ministrándonos, Él sigue hablándonos. Ahora, cuando Él te hable, tienes que creerle, tienes que recordarle y tienes que obedecerle. Noé construye un arca. Noé tuvo que creerle. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. ¿Qué si Dios le dice a usted eso? Agarre sus maletas y se va a un lugar que yo te voy a mostrar, es cuando vayas en camino. ¿Verdad que toma fe y toma creer eso a Dios? Ahora le voy a decir algo. Nosotros queremos creerle a Dios cuando entendemos todo lo que Él nos está diciendo. Y a veces Dios te dirá algo y no entenderás todo, sino que Él quiere que le obedezcas y des un paso de fe, aunque no lo comprendas todo. Y cuando das el paso de fe, entonces Él te sigue mostrando en el proceso las cosas. Es como que Él va revelándote y quitando los velos poquito a poco, porque Él dice, si yo le muestro todo, esta persona no va a obedecer. Y cuando tú das un paso de obediencia, Él va corriendo el velo y tú ves un poquito más, y luego va quitando otro velo y ves un poquito más, pero entonces Él te lleva de fe en fe, de obediencia en obediencia, y a lo que vienes a ver, has pasado la tormenta y tú dices, ¿quién me ha sostenido? Y puedes decir, me ha sostenido es la palabra que Él me ha hablado en cada nivel y en cada paso que he dado en fe. El justo por su fe vivirá, no por lo que vemos. No andamos, dijo Pablo, nosotros no andamos por vista, sino que andamos por fe. Y hay personas aquí que el Señor les ha hablado que hagan cosas. Unos han creído, otros han querido entender todo, pero mientras tú quieras entender todo, es fácil comprender todo. Pero a veces Dios solo te muestra el primer paso porque está probando tu obediencia. Amén, mi hermano querido. Señor, envíame a China a predicar. Vaya y le predica a los chinos allí. ¿Cómo se llama el supermercado ese? El Latino. Dé el primer paso. Si tiene pasión por ir a la China a predicar, comience por el vecino de usted que es chino, que quizá ni le habla ni le saluda. Pero por algo se tiene que comenzar. Creer la palabra que Dios te ha hablado. Sí, pastor, el Señor me habló esto, pero lo dejé en el olvido. Cuando vino el primer desafío, lo encapsulé, lo guardé. No, mi hermano, es tiempo de sacarlo de esa caja y recordar lo que Dios te ha hablado. Que te va a prosperar, o que vas a comenzar esa empresa, o que Dios te va a usar en algo específico y Él te dijo lo que era, o que iba a usar a tus hijos. Él nos habla y nos guía, pero tenemos que militar, ser vigilante por la palabra del Señor. Busque un cuadernito y anote todo lo que Dios le ha hablado. Y a veces especialmente cuando Dios te habla en esos momentos íntimos, que trae una palabra de libertad y trae una palabra de dirección, mi hermano, eso es maravilloso. Eso es lo que llama la Biblia palabra de sabiduría. Es una sabiduría que no viene del mundo, sino de Dios. Y Él te da la respuesta a cosas que el hombre no puede responderte. Viene la palabra de sabiduría, o la palabra de conocimiento, o la palabra de profecía. Y voy cerrando con esto. Pablo utiliza la palabra profecía en este versículo. Dijimos que las profecías representan la voz de Dios, la guianza de Dios, pero él usa la palabra profecía y es importante tener un conocimiento general de lo que es la profecía.
La profecía tiene que ver con uno de los 3 dones de expresión oral que se encuentran en 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 al 30. Está profecía, está diversos géneros de lenguas y está interpretación de lenguas. La profecía es un don que revela algo a través de la expresión oral. Pero es necesario, y digo esto porque esto educa a la iglesia en cuanto a la voz de Dios, es necesario que usted conozca la columna vertebral de la profecía, y eso está en 1 Corintios 14:3, dice, pero el que profetiza habla a los hombres, número 1, para edificación, para exhortación y para consolación. Diga conmigo, edificación, exhortación, consolación. La exhortación no es un regaño. La exhortación tiene que ver con guiarte en el camino. Entonces, toda profecía debe edificarte, debe guiarte al camino correcto y debe traer consolación. Si no tiene estos 3 ingredientes, la profecía, entonces se puede o se debe descartar. ¿Ok, mi hermano querido? Entonces, debe edificar, exhortar y consolar. Lo segundo que tenemos que saber de la profecía está en 1 Corintios 12:7. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es decir, la profecía viene para provecho. La voz de Dios viene para traer un propósito. ¿Y para provecho de quién? Del cuerpo de Cristo. Nosotros somos un cuerpo y cuando Dios usa a alguien en palabra de profecía, este debe ser para provecho. Es decir, este don no opera cuando no es necesario, sino que opera bajo la voluntad del Espíritu. Le voy a decir algo y esto nos va a educar mucho. La persona que dice tener un don de profecía, no es que le dice a otra persona, una persona se le acerca y le dice, epa, profetízame allí. Y entonces la persona está bajo este manto de profecía 24 horas al día y lo puede hacer cuando quiera. No. El don de profecía se manifiesta para provecho con un propósito y bajo la voluntad del Espíritu. No cuando yo deseo. Y esa es una de las diferencias o de las diferencias entre el espíritu de adivinación y de profecía. El espíritu de adivinación, la persona puede fluir en él 24 horas si es posible, porque es un espíritu. El don de profecía es cuando el Espíritu Santo lo desee, lo vea necesario y siempre y cuando traiga provecho para el cuerpo de Cristo y supla una necesidad. Entonces usted como cristiano no puede estar diciéndole a todo el mundo, tengo una palabra para ti. Tenga cuidado. O usted como cristiano no siempre tiene que buscar guianza en una profecía. Tenga cuidado. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre reyes, profetas y sacerdotes. Y entonces el pueblo siempre tenía que buscar al profeta para escuchar la voz de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, todo aquel que acepta a Cristo, el Espíritu Santo viene a habitar en él y ese mismo Espíritu es el que te guía a toda verdad. Dios usa la profecía para confirmar lo que el Espíritu Santo ya te ha hablado, no para guiarte en asuntos de la vida que tú no conoces. Amén, mi hermano. Es decir, el Señor no usa el don de profecía y, por ejemplo, alguien dice, carro, quinta casa, quema rama seca, así te dice el Señor todo el tiempo. El don de profecía no viene para casar a la gente. Usted como hombre tiene que orar al Señor y decir, Señor, si esta mujer es tuya, muéstrame, dame la paz y dame la paciencia para esperar que tú me confirmes que es tuya, porque dice la Biblia que la buena esposa viene del Señor. No busque una profecía para casarse, porque puede salir con las tablas en la cabeza.
Ay, pastor, pero esta persona me profetizó que me debo casar con la otra. A él lo puede decir, pero el que va a vivir con ella eres tú. Y si te equivocas, por eso es que tienes que buscar la dirección de Dios. Entonces el Señor no usa esto para estar casando a la gente. Tampoco usa la profecía para pedir dinero o algún bien. El Señor me dice que me des ese reloj. El Señor me dice que me deje esa pulsera. El Señor me dice que me deje esos zapatos. El Señor me dice que me deje esa franela. Eso no es para provecho. Si el Señor quiere que tú des algo, se lo va a mostrar al propietario, no a una tercera persona. No use el supuesto don de profecía para pedir cosas, porque eso no le agrada al Señor. Amén. Tenga mucho cuidado con eso. El Señor me dice que me des tu carro y pisan el carro del otro. Todo lo que pisare mi pie, no, ese no es suyo. Pise uno que no tenga dueño. Y número 3, la profecía no viene para manipular. Ejemplo, si no haces esto, te va a pasar esto. En este viaje que hicimos, cuando llegamos a los días, me dice la hermana Marta, Harvey, ¿sabes que la ex esposa de Charlie me llamó y me dijo que el Señor me decía, a Charlie fue que llamó. Ok, llamó a Charlie y atendió a ella. Bueno, y ella nos contaba que ella les dijo, el Señor me dio una palabra para ustedes. Ya al hermano Charlie le quedaban pocos días de vida. Y la palabra fue, el Señor me dice que ustedes deben dar el 80% de sus bienes y que queden viviendo con el 20%. Y si no lo hacen, entonces, por ejemplo, no recuerdo las palabras, pero les va a ir mal, se van a arruinar. Yo escucho esa palabra que ella me dice y reposo, no quise hablarle de una vez, pero a los días el Señor me da la oportunidad y le digo yo, mira, ¿qué opinas tú de eso? Y yo le dije, esa profecía tiene un ingrediente que no es de Dios y se llama temor. Dios no usa el temor en su palabra. Si no das esto, te vas a arruinar. O sea, todo lo que ellos hicieron en el pasado, las ofrendas, las siembras, las buenas acciones, Dios las va a tirar por la borda porque no hicieron esto. Y yo le dije, número 2, esta es una decisión muy importante y si Dios desea que tú lo hagas, ¿por qué se lo muestra a ella y no te lo muestra a ti que eres la dueña? Gracias a Dios que ella desechó eso, porque ella nos dijo que iba a hablar con el gerente al respecto y gracias a Dios ella agarró esa profecía y la tiró en la basura. Hay 3 lugares donde usted debe colocar la profecía. Algunas las debe tirar en la basura inmediatamente, otras las debe colocar en la repisa, porque dice la Biblia, examinemos todo, retengamos lo bueno. Dice, no despreciéis las profecías, pero debes examinarla y retener lo bueno. Entonces, en la repisa, observando, si es del Señor, se cumplirá en su momento. El Señor me dice que eres un pastor y al otro día va y compra 100 sillas porque Dios me dijo ayer que era pastor. No, todo tiene un tiempo, todo tiene un proceso. Hay personas que han perdido trabajos, empresas, por una palabra profética. Hay personas que se han casado con la persona equivocada por una supuesta palabra profética. Hay personas que han quedado sin plata por una supuesta palabra profética. Si Dios está interesado en decirte algo, Él te va a hablar a ti y lo puede confirmar por una profecía. Pero nunca la profecía te agarra fuera de base. Siempre la profecía te confirma lo que ya Dios te ha hablado en lo privado. Así que tenga mucho cuidado, mi hermano. Primera de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Tienes que analizar y probar el espíritu. Amén, mi hermano. Esto es muy importante y lo quise insertar en el mensaje
porque quiero que quede allí en la grabación, porque esto nos educa para recibir una profecía. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo en su interior? Entonces Él, dijo Jesús, te guiaría a toda verdad. Ahora, si Dios usa a alguien para hablarte una palabra profética, entonces esa palabra confirma lo que ya está en tu espíritu. Si no, colócala en la repisa, en observación. Pero el cristiano no es guiado por profecías primordialmente, es guiado por la voz del Espíritu Santo, por la voz de Dios. Pasa igual con los sueños. ¿Usted se acuerda de la gente que soñaba y se iba a jugar una lotería? ¿Se acuerda de esa gente? Bueno, sí, yo recuerdo que había un librito que decía, si sueñas con... ¿Ah? Sí, pero decía, si soñabas con... Sí, con una persona fallecida o con arena, entonces juégate el 444, algo así. Y entonces la gente iba y de acuerdo a lo que soñaba todos los días, iba y se jugaba el triple. ¿Ve? ¿Ve? Soñé con una lengua, ese es el número 666. Y le digo esto porque hay cristianos que viven así, de sueño en sueño. Si sueñan algo malo, entonces amanecen con temor y dicen, soñé esto, me va a pasar esto. No, mi hermano. Hay sueños que Dios utiliza y lo vemos en la Biblia. A través de un sueño, Dios alertó a José para salir a Egipto. Dios usa los sueños, claro que sí. Pero recuerde, igual que las profecías, hay sueños que vienen de Dios, hay sueños que vienen del enemigo y hay sueños que vienen de comer caraotas todos los días. Entonces nosotros no somos guiados primordialmente por sueños, sino por el Espíritu. Y Él puede usar un sueño, pero si es de Dios, tú le dices, Señor, si este sueño es de Dios, entonces tú me lo muestras. Amén, mi hermano. ¿Cómo sé que es de Dios? Cuando lo que sueño me da paz. Que aunque es algo un poco incómodo, Dios me está diciendo, te doy paz en medio de esa situación. No todos los sueños se cuentan. ¿Ve? Muchas veces Dios te muestra algo, si es Dios, para que ores. La mayoría de las veces. ¿A quién le gusta que alguien le cuente un sueño de algo malo? A nadie. Entonces, si Dios en algún momento te muestra algo que usted esté seguro que es Dios, lo más seguro que es para orar por esa persona, no para contárselo de una vez. Entonces, tenemos que conocer estos aspectos generales de la profecía. Y quise decir esto porque Pablo utiliza la palabra profecía allí. Pero hay mucho desconocimiento del tema en la iglesia del Señor. Los profetas son para este tiempo. Las profecías siguen fluyendo en este tiempo porque hay Espíritu Santo, porque hay dones, porque hay iglesia. Pero tenemos que tener mucho cuidado. No buscar y anhelar la guianza de Dios por esto, sino dejar que todo fluya en el tiempo de Dios y como el Señor quiere. Y termino diciendo esto, el cristiano debe buscar la voz de Dios en intimidad con Él, en oración, en comunicación con Dios. Y cuando Él te habla, entonces milita por esto que Él te ha hablado, ¿cómo? Creyendo, recordándola y luego obedeciéndola. Vas a militar, vas a batallar, vas a velar por las palabras que el Señor te ha hablado. Yo te animo a recordar lo que el Señor te ha dicho y que en el día de dificultad usted siempre busque la voz de Dios para ser guiado en ese proceso. Póngase de pie por un momento, por favor. Gracias, Señor.
Gracias, Padre. Si hay alguna persona aquí que no ha aceptado a Cristo como Salvador, yo te invito a que vengas al altar en esta mañana y recibas a Jesús en tu corazón. Y digas: Señor, hoy quiero recibirte. Hoy quiero cambiar mi vida para que tú me hables, para que tú me ministres. ¿Alguna persona está hoy aquí en este santuario y quiere recibir al Señor? No se quede en su sillita, venga y reciba al dador de la vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. A ver, si hay otra persona que esté allí sentado, si alguien te invitó, no te vayas de este lugar sin recibir a Cristo. Gracias, Señor. Vamos, mi hermano. Cierre sus ojitos allí donde está, y mientras estas personas reciben a Cristo, yo quiero que usted le diga al Espíritu de Dios. Quiero que usted le diga al Espíritu de Dios: recuérdame tu palabra. Vamos. Diga esas palabras así como las estoy diciendo. Recuérdame tu palabra. Dígale: Señor, si me he dejado llevar por mis propios pensamientos, si me he dejado llevar por mis propias conclusiones, recuérdame tu palabra, Señor. Tu palabra que me libra, que me fortalece, que me da vida. Tu palabra, Señor, que me mantiene firme en lo que tú me has hablado. Si tú me has dicho que voy a conquistar ese monte, es porque tú me lo vas a dar. Así hayan gigantes allí, Señor. No queremos concentrarnos en los gigantes, queremos concentrarnos en ti, Señor. En lo que tú nos has hablado. Señor, tú nos has dado palabra en esta iglesia. Tú la cumplirás. Tú nos has hablado acerca de la familia. Tú lo cumplirás. Tú me has hablado acerca de mis hijos. Tú lo cumplirás. Tú me has hablado acerca de tu provisión. Tú lo cumplirás. Tú me has hablado acerca de mi ciudad. Tú lo cumplirás. Tú me has hablado acerca de Venezuela. Tú cumplirás la palabra para Venezuela. Así hayan gigantes, así venga lo que venga, Señor, tu palabra se cumplirá para Venezuela y para esta nación. Él te ha dicho que te ha sanado, Él lo cumplirá. Créelo, créelo, batalla por la palabra, créelo. Recuérdaselo a tu alma, obedécelo. Él lo cumplirá. Lo que Él me ha hablado, Él lo cumplirá. Pueden repetir conmigo eso: lo que Él me ha hablado, Él lo cumplirá. Pero hoy decido militar, hacer la buena batalla por las palabras que Dios me ha hablado. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu. Vamos, cántelo con todo el corazón en este día. Ya los puedo sentir,
los vientos de gloria del Espíritu Santo. Vamos una vez más, dígaselo. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Ya los puedo sentir, ya los puedo sentir. Los vientos de gloria del Espíritu Santo. Sopla hoy, Señor. Sopla hoy desde el norte. Trae tu soplo. Gracias, Padre. Sopla hoy. Sí, Señor. Desde el norte trae aliento. Sopla hoy. Sopla hoy. Desde el norte trae tu soplo. Avívanos. Vamos, cántelo con todo. Sopla hoy. Desde el norte trae aliento. Vivifícanos. Gracias. Oh, Señor, gracias. Gracias. Oh, sopla hoy, Papá hermoso, en cada uno de nosotros. Sopla hoy. Sopla hoy, Papá hermoso, sobre nuestras vidas. Sopla hoy, Señor, sobre toda esta iglesia, sobre todos los que nos ven a través de las plataformas. Sopla hoy, Señor, que tu palabra revelacional baje y nos hable, Padre, y traiga dirección, edificación, exhortación, consolación a nuestras vidas. Que si alguien vino hoy, Señor, necesitando una palabra que le avive, que le fortalezca, que le sane, salga, Padre, satisfecho por esas puertas de que Jehová habla, de que Jehová puede guiarnos a través de su hermosa voz. Gracias, Señor. Te damos gracias, Papá. Hoy decidimos creer a tu palabra. Hoy decidimos recordar tu palabra en cada momento de nuestra vida y decidimos obedecerla, Señor, aún en contra de nuestros propios deseos. Porque cuando te obedecemos a ti, Señor, los resultados serán geniales, Señor. Gracias, mi Rey precioso y hermoso. Diga conmigo, lo recibo. En esta mañana. Diga, recibo la sanidad que la palabra trae. Porque Él envió su palabra y me sanó y me libró de todas mis ruinas. Diga, recibo la fortaleza que la palabra de Dios trae. Diga, recibo la dirección que la palabra de Dios trae. Lámpara es a mis pies su palabra y ella alumbra mi camino. No caminaré en oscuridad, caminaré en la luz de Dios. Diga, tomo la decisión de caminar en la luz de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Amén. Gloria, gloria, gloria. Gloria, gloria. Vamos, apláudale con todas sus fuerzas en esta mañana. Apláudale con todas sus fuerzas en este día.
bendiciones. Todavía Jesús sana, restaura y salva. Le damos gracias a Dios por este día, una palabra oportuna y una administración también oportuna. Le damos gracias a Dios. Despedimos a nuestros queridos amigos que nos ven a través de las redes. Estamos agradecidos con ustedes, son parte de nuestra familia y los esperamos ver aquí también, en este lugar. Un aplauso para ellos.